Nosotros estamos comprometidos en la Iglesia Bíblica Reformada a predicar lo que dice el texto. Creemos que la mejor manera de escuchar la voz de Dios no es a través de la predicación por temas, la predicación temática, sino la predicación expositiva, donde exponemos párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y Génesis es un libro precioso. Necesitamos entender a Génesis si queremos entendernos a nosotros mismos. Nosotros no podemos entender quiénes somos, para qué estamos, hacia dónde vamos, cuál es el verdadero éxito en la vida si no entendemos Génesis, si no entendemos los comienzos. No podemos entender nuestro problema del pecado si no entendemos lo que Génesis nos ha dicho. No podemos entender quién es Dios, cuál es nuestra necesidad del Evangelio si no entendemos Génesis. Génesis es fundamental para una comprensión del Evangelio. No podemos entender las buenas noticias, la palabra Evangelio significa buenas noticias, si no entendemos lo que pasó en Génesis. Así que hoy queremos mirar el capítulo 2 y vamos a ver la creación del hombre, la mujer y la familia, la creación del hombre, la mujer y la familia. Y la idea central de este mensaje es: nuestro Dios es quien creó al hombre, la mujer y la familia para glorificarlo a Él. Nuestro Dios es quien creó al hombre, la mujer y la familia para glorificarlo a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias porque nosotros cuando abrimos la Biblia creemos realmente que, como decía Spurgeon, no es simplemente palabras humanas, sino creemos que el león, su voz puede ser escuchada, Señor, cuando simplemente dejamos que tu palabra sea expuesta, sea tu palabra la que nos hable, Señor. Tu palabra es poderosa, así que ruego para que vos me ayudes a mí a explicarla y predicarla y enseñarla con fidelidad y con claridad, Señor. Haz tu obra en medio nuestro. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo primero que queremos observar en este pasaje lo vamos a encontrar del capítulo 2, versículo 4 hasta el 14. Como habíamos hablado la semana pasada, en realidad Génesis debería ser dividido, el capítulo 2 debería comenzar con el versículo 4. No siempre las divisiones de los capítulos están puestas en los mejores lugares, porque de hecho las divisiones de los capítulos y los versículos no es algo que está inspirado. Lo hizo alguien en el siglo XVI, se cuenta la historia de que lo hizo mientras que andaba, o por lo menos una parte mientras que andaba a caballo. Entonces no podemos culparlo decía un autor, por quizás elegir malos lugares donde dividir el pasaje, pero el lugar donde realmente comienza esta próxima sección es en el capítulo 2, versículo 4, es ahí donde entramos en una nueva sección en el libro de Génesis. Y lo que vamos a ver en estos primeros versículos, del 4 al 14, es que Dios forma al hombre de la tierra y le da vida. Nosotros creemos que el libro de Génesis no es un mito, no es una leyenda, no es una historia religiosa entre otras, sino creemos que realmente es la revelación de Dios que nos cuenta qué sucedió en las primeras horas, en los primeros días del comienzo del universo, el comienzo del planeta, el comienzo de la humanidad. Son los orígenes. De hecho, la palabra acá en el versículo 4 traduce estos son los orígenes. Y como habíamos hablado la semana pasada, la palabra ahí es toledot, el hebreo toledot, que simplemente significa esto es lo que sucedió, esto es lo que dio lugar a. ¿Qué pasó entonces con la creación? Porque el capítulo 1 nos habló de la creación, el capítulo 2 nos va a dar más detalles sobre la creación. Es más, esta sección es una descripción más detallada de lo que sucedió el sexto día. Nosotros en el capítulo 1 vimos el panorama de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y el capítulo 2, versículo 4, va a volver hacia atrás y nos va a hablar más detalladamente de ese sexto día. En el capítulo 1 menciona el sexto día, menciona la creación de los animales, menciona la creación de la humanidad, pero ahora va a enfocarse y detallar qué pasó exactamente en ese día tan clave de la historia nuestra y la historia del universo, la creación de la humanidad.
También es interesante que cuando comienza el relato dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Por primera vez en la Biblia tenemos la referencia no a Elohim, el Dios con su nombre genérico, el Dios poderoso, el Dios creador, sino ahora con su nombre personal, el Dios de pacto, el Dios personal, el Dios redentor, el Dios Yahweh, Jehová. Es una referencia a que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el Dios de Israel, es el Dios de ellos, es el Dios personal. No fue creado, el mensaje que Moisés cuando escribe a su audiencia original, no fue creado por los dioses de Egipto. Moisés quiere darles a entender y recordarles, no fue creado el universo por los dioses de Egipto, fue su Dios que los redimió, no como un Dios entre muchos dioses, sino como el Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas. No fue creado, podemos decir hoy, no fue creado el universo, no fue creado por el Dios de Islam, no fue creado por los dioses del hinduismo, no fue creado por el tiempo y por la casualidad. La Biblia es muy clara en afirmar que es el Dios de Israel, el Dios que después se encarna en la persona de Jesús, que es la misma persona que creó los cielos y la tierra. La Biblia es exclusiva e inclusiva al mismo tiempo. Exclusiva porque Dios dice, yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Me he dado a conocer en la palabra de Dios y me he dado a conocer en la persona de Jesús. Y al mismo tiempo es inclusivo porque invita a todos a venir y mirarlo a Él y ser salvos de todas las naciones. Pero el punto es que el Dios de Israel, el Dios que ellos conocían, cuando escucharon por primera vez esta lectura, quienes habían salido de Egipto, ese Dios que los sacó de Egipto, Moisés les recuerda, es el Dios que creó todas las cosas. Y nosotros recordamos que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él que creó todas las cosas, incluyendo lo que vamos a ver en el sexto día. El Dios del cristianismo, el Dios personal que te salvó, es el Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Versículo 5, miren cómo continúa el pasaje. Dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Entonces la pregunta es, ¿cómo si en el capítulo 1 nos había dicho que el tercer día ya estaba la vegetación? ¿Qué es esto? Bueno, el texto continúa y dice, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Está describiendo condiciones que todavía no estaban, dice, no había ningún arbusto del campo, ni había aún brotado ninguna planta. Son palabras distintas, no son las plantas comestibles que menciona el capítulo 1, sino que son las plantas que existirían después de la caída. Además hay 2 referencias a cosas que van a apuntar hacia situaciones post-caída. Primero que menciona estas plantas, que más adelante Dios va a decir que el cultivo iba a ser difícil, el trabajo iba a ser difícil y que habría espinos, habría cosas en la creación que antes no estaban. Pero también menciona que Dios todavía no había enviado la lluvia y esto va a hacer pensar en el diluvio que nos va a revelar más adelante en el capítulo 6. Y también nos hace anticipar al hombre, porque miren cómo dice en el versículo 5, dice que no había todavía hombre para labrar la tierra. Está lo que en inglés diríamos, no me viene a la mente la palabra en castellano, foreshadowing, está apuntando a cosas que va a decir más adelante. Versículo 6 nos va a mencionar cómo Dios regaba la tierra en ese momento. Dice, pero se levantaba en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y lo que es interesante es que ya está mencionando que eventualmente va a haber un hombre para cultivar la tierra. Y vamos a ver más adelante que ese hombre que Dios le da responsabilidad, le da trabajo, porque el trabajo en sí no es algo que es el producto del pecado. La dificultad del trabajo, nos va a mencionar Génesis 3,
es producto de la caída, producto del pecado, pero el trabajo en sí es algo bueno que Dios creó, que estaba en una condición de un mundo sin pecado. Es algo bueno. En el versículo 6 y 7 tenemos la formación del hombre. Dice así, versículo 7, entonces el Señor Dios, nuevamente el nombre personal del Dios de Israel, formó, y ahí es una palabra que da la connotación de una intencionalidad, un involucramiento muy profundo. Si tenemos en el capítulo 1 un Dios trascendente, un Dios grandioso, que creó la grandeza de las estrellas y los mares y los planetas y los detalles de esta tierra, un Dios que es trascendente, tenemos un Dios personal que está íntimamente involucrado en crear al ser humano. De hecho, sabemos, si miran para atrás, en el capítulo 1, a modo recordatorio, en el versículo 26, Dios había dicho, esto es lo mismo que está repetido en más detalle en el capítulo 2, dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza. Dios había creado al hombre, a diferencia de todas las otras criaturas, a la imagen de Dios, que el hombre debía reflejar algo de la imagen de su Creador. En el versículo 7 dice que sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio al hombre la capacidad de tener vida y que nosotros hoy tengamos el próximo latido, que nosotros hoy podamos respirar, es por la gracia común de Dios. Dios no le debe la vida a nadie. Dios es el Creador que en su gracia le dio el aliento de vida al ser humano desde el principio y hoy mismo nos da el aliento que respiramos día por día. El texto dice que es Dios que formó al hombre. Hay un pasaje que dice que Dios nos creó y nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó. Se cuenta la historia de un turista norteamericano que estaba en París, que había comprado en un barco un collar que no era caro. Cuando él fue a Nueva York para pagar lo que él tenía que pagar en la aduana, le asombró el porcentaje que le cobraron de este collar, que él no había pagado mucho dinero. Tuvo curiosidad, entonces fue a una joyería para ver cuánto valía este collar, que él había pagado pocos dólares para este collar. Y un joyero, después de mirarlo con una lupa, dice, yo te doy $25,000 para este collar. Muy sorprendido, el hombre decidió que otro experto examine este collar. Y este otro joyero le ofreció $35,000. Entonces la persona le preguntó, este turista le preguntó, ¿qué es lo que es de tanto valor de este collar antiguo? Dijo el hombre asombrado. Y entonces el joyero dice, mirá a través de esta lupa. Y ahí delante de sus ojos estaba la inscripción de Napoleón Bonaparte a Josefina. Lo que daba el valor a ese collar es la realidad de a quién le perteneció ese collar. Le pertenecía a Napoleón. El valor dependía de la identificación con esta persona famosa. Y lo que vemos desde el principio de Génesis, cuando Dios describe la creación del hombre, Dios formó al hombre. Lo que da valor a todo ser humano es que Dios es el que nos creó. De que nosotros fuimos creados por Él, formados por Él, y que somos creados a su imagen. Entonces no importa quién sea la persona, no importa su trasfondo, no importa su riqueza, su pobreza, su educación, es creado a la imagen de Dios y por esa realidad el ser humano tiene una dignidad que Dios le ha dado. Al mismo tiempo la palabra nos afirma que el hombre, que es la mejor de la creación, también es lo peor de la creación. Y ya hay un recordatorio de nuestra pequeñez, aunque esto es ya quienes somos antes de la caída,
en el hecho de que Dios, quien es el que forma al hombre, lo forma del polvo. De hecho, la palabra el hombre, en hebreo es ha-adam, es formado del polvo, ha-adama. Es un juego de palabras de la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender quiénes somos. Esto es increíble, que nosotros podemos saber, como ninguna ciencia puede saber, quiénes somos realmente. Somos creados a la imagen de Dios, no importa quiénes seamos, y al mismo tiempo somos formados del polvo. Más adelante en Génesis 3:19, Dios va a decir como parte de la maldición: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que necesitamos recordar nuestra pequeñez. Por un lado, afirmamos que la Biblia describe la hermosa dignidad de todo ser humano, creado a la imagen de Dios. Aún el criminal más atroz fue creado a la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo, somos del polvo y vamos a volver al polvo. Y esto nos recuerda de nuestra pequeñez. El ser humano realmente es lo mejor y lo peor de la creación. ¿Cómo podemos ser al mismo tiempo lo mejor y lo peor de la creación? Nuestra tendencia como seres humanos es creernos tan inteligentes, tan sabios. Somos independientes, es más, esa es la tentación de Satanás, es que nosotros no necesitamos a Dios, es adquirir sabiduría sin Dios. Pensamos que no necesitamos a Dios. Y nos hace bien recordar que somos del polvo y vamos a volver al polvo. Al mismo tiempo también hay otra imagen acá, en este versículo, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en su nariz el aliento de vida. Sopló en su nariz, es una imagen de intimidad, que Dios está íntimamente involucrado en la creación del hombre. Pero realmente hemos sido creados como seres frágiles. El pasaje en el libro de Isaías, cuando está confrontando el orgullo del humano, dice así, Isaías 2, versículo 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Y escuchen lo que dice Isaías. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. El mismo lenguaje que Dios usa de darle el soplo de vida a Adán. Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? Necesitamos recordar quiénes somos. Job nos dice, si él determinara hacerlo así, si volviera a sí mismo su espíritu, hablando del Espíritu de Dios, y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Lo que Job está diciendo es que si Dios decidiera en un instante, retiraría todo el aliento de la humanidad, porque es un regalo la vida. Nuestra vida es prestada, nosotros no somos dueños de nuestra vida, aunque pensemos eso. En el Nuevo Testamento, Santiago también nos hace recordar la locura de nuestra tendencia de creer que controlamos las cosas. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis hermanos, no importa cuán exitosos pensamos que somos, no importa cuál sea nuestra situación económica, no importa cuál sea nuestra situación de educación,
No importa cuán bien pensamos que estamos, en el área que estemos, en el área que sea, si nosotros no tenemos esta visión de la brevedad de la vida y nuestra necesidad de Dios, no estamos viendo correctamente quiénes somos. Versículo 8 va a continuar el pasaje y nos va a decir: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Ha habido mucha especulación de dónde queda Edén, no sabemos dónde estaba. Sí sabemos que fue un lugar en el mapa real, esto está ocurriendo en el espacio ni en el tiempo. De hecho, hay 4 ríos que se mencionan, 2 de los cuales no sabemos nada de esos ríos, probablemente la topografía cambió después del diluvio, pero hay 2 ríos que todavía están en Irak. Entonces podemos afirmar, a pesar de que ha habido intentos de decir esto es en tal isla o es en tal lado que es muy lindo, hay personas que han dicho cosas, esto es el Edén, sabemos que la Biblia dice que está en la zona de Tigris y Eufrates, hubiera estado ahí, lo que hoy es Irak. El texto nos habla de que está al oriente porque para Israel en ese momento Irak, lo que nosotros hoy conocemos como Irak, estaba al oriente. El punto es que es un lugar físico real donde Dios puso al hombre, y versículo 10 al 14 va a describir un poco más de ese lugar. Dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, porque Edén es la zona, y dentro de esa zona del Edén hay un huerto que Dios coloca al primer ser humano. Y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y va a mencionar los 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. No sabemos nada de este río. Ha habido intentos de ubicarlo, pero finalmente lo más probable es que ya la topografía cambió después del diluvio y este río ya no exista. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Fíjense que para quienes escuchaban esto, está relatando un lugar real que está en el mapa que ellos podían ubicar. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y entonces sí menciona los ríos que hoy sí existen todavía en Irak. Y el nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Va a mencionar, mirando para atrás, el versículo 9, dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Fíjense las 2 descripciones, todo árbol agradable a la vista. Dios crea las cosas para que el hombre disfrute la belleza con sus ojos. Dios no necesita que eso sea agradable a la vista porque Dios es espíritu. Dios no tiene ojos. Pero Dios crea los árboles de tal manera que el ser humano vea y diga: eso es bello. No solamente eso, sino que dice que es bueno para comer. Y después nos dice asimismo, en medio del huerto, y va a mencionar 2 árboles. Yo por muchos años en mi vida cristiana no sabía que eran 2 árboles en el Edén. ¿Sabían eso? No es un solo árbol, hay 2 árboles en el Edén. De hecho, lo va a volver a mencionar más adelante, pero ya está preparándonos para el capítulo 3. Hay 2 árboles que el texto dice que están en el centro del huerto. Uno es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nos va a describir más adelante de qué se trata cada uno de estos árboles. Ahí está colocado el ser humano. Pero lo que vemos entonces en este primer punto es que Dios es el que forma al hombre de la tierra y Dios es el que da vida. Dios es el que nos dio nuestro primer aliento. Hace poco tuvimos el nacimiento de Asher y la capacidad de que Asher tenga de respirar y de ser un ser viviente ahora fuera del vientre es dada por Dios. Dios es el creador del primer ser humano y Dios es el que crea al ser humano en el vientre, y Dios es el que da vida a cada persona y la capacidad de vivir. Ningún ser humano puede producir la vida como Dios la ha creado. Vemos en el segundo punto lo que vamos a ver del versículo 15 al versículo 17, y esto está relacionado con estos 2 árboles.
es que Dios le da al hombre responsabilidad y libertad. Dios le da al hombre responsabilidad y libertad. Mira el versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios desde el principio da al ser humano responsabilidad. Dios da trabajo al principio. El trabajo en sí es algo bueno. Nosotros necesitamos recordar cuando nosotros trabajamos cada día en el área que nos toca trabajar, sea como mamá, sea como alguien que va a trabajar con un empleado, sea como un jefe, que el trabajo es algo bueno, dado por Dios, para que nosotros seamos responsables, para que nosotros tengamos una mayordomía de algún área que Dios nos ha dado. El trabajo glorifica a Dios. La dificultad del trabajo tiene que ver con la caída, pero el trabajo es algo que existe precaída. De hecho, lo que vemos en Génesis es que Dios tenía la intención de que el ser humano reine, gobierne la tierra. Seamos sus virreyes y virreinas. Y vamos a ver que al final de la historia, varios textos bíblicos nos dicen que vamos a reinar con Jesucristo. Entonces nuestra responsabilidad no termina. A veces vemos la responsabilidad como algo negativo, pero la responsabilidad estaba antes de la caída, la responsabilidad existe hoy como el pueblo de Dios y va a existir en la eternidad. Vamos a tener roles de servicio donde serviremos y gobernaremos con Él, porque Dios ha decidido gobernar su creación a través de sus medios, en este caso, la humanidad creada a su imagen. En el versículo 16 tenemos el primer mandato que Dios da al hombre. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La obediencia del hombre revelaría la confianza que él tenía en Dios. Si no hubiera la posibilidad de desobedecer, no habría la posibilidad de demostrar confianza. Nosotros obedecemos a alguien porque hay confianza, de que él confía que Dios sabe por qué le da este mandato, de que confía de que Dios es bueno. El hombre fue creado libre y el hombre fue creado responsable. Y vemos acá la primera profecía de la Biblia. Ustedes saben que hay de cada 4 páginas en nuestra Biblia, una de las páginas tiene contenido profético. Es decir, el 25% de la Biblia es profecía. Y de esas profecías que están en la Biblia, el 50% ya se ha cumplido. Donde uno puede ver una profecía en Isaías, el nacimiento de Jesús, y uno ve el cumplimiento en el libro de Mateo. Y acá tenemos una primera profecía. Y la profecía, por supuesto, es condicional en lo que Adán haría o no haría. Y la muerte que está describiendo acá es una muerte espiritual, porque la muerte en la Biblia no es simplemente dejar de existir en esta tierra, sino que tiene que ver con separación, que el hombre estaría separado de Dios y eventualmente habría muerte física. El autor Kent Hughes dice, Adán y Eva deseaban sabiduría, lo que vamos a ver en el capítulo 3, pero lo buscaron fuera de la palabra y voluntad de Dios. Usurparon el rol de Dios en determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquí llegamos al mismo corazón del pecado original. En contraste, Jesús, el segundo Adán, vivió por medio de cada palabra que provenía de la boca de Dios. Jesús vivió en radical dependencia cada segundo de su vida de la palabra de Dios. Pero antes de que lleguemos a la caída trágica del capítulo 3, vamos a ver un tiempo de inocencia, un tiempo de perfección, y de hecho vamos a ver el primer matrimonio que fue perfecto en todo sentido.
¿Se imaginan? Un matrimonio perfecto. Esto nos lleva al tercer y último punto. Dios crea a la mujer y establece el matrimonio y la familia. Miren lo que dice el versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 Dios había creado el primer día y vio y dijo que era bueno. El segundo día vio y dijo que era bueno. Tercer día vio y era bueno. Y así hasta el sexto día donde dice vio que era muy bueno. Pero acá tenemos una declaración de algo que no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. Dios ve esto y dice esto no es bueno. Por supuesto que siempre fue el plan de Dios. Génesis 1 no nos detalla el orden de la creación, simplemente dice que Dios los creó varón y hembra. Y ahora en el capítulo 2 nos da más detalles sobre eso. Pero el punto es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. El versículo que sigue nos va a describir, el 18 primero le dice, le haré una ayuda idónea. La palabra ayuda que va a aplicarse a la mujer no es lo que quizás algunos piensan de que esta mujer va a ser de alguna manera la esclava o la sierva del hombre. No, está usando una palabra que es la misma palabra que se usa para Dios mismo. Esta palabra ayuda está muchas veces usada para Dios como nuestro ayudador. El punto es que Dios va a crear a alguien que va a complementar al hombre, va a crear a la mujer. Y en el versículo 19, Dios va a permitir que el hombre vea su soledad para entonces ver su necesidad. Porque Dios le va a dar la autoridad al hombre para darle los nombres a todos los animales. Miren el versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Que de hecho también muestra lo que en la antigüedad era muy común, que si vos nombrabas algo, si tenías la autoridad de nombrar algo, era porque vos tenías un dominio, una soberanía. Dios había dado soberanía perfecta, soberanía que no sería mal usada al ser humano para gobernar la creación. Una de las maneras que lo manifiesta es nombrando los animales. Cuando llegamos al versículo 20, dice, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, porque él ve que hay hembra y hay varón, hembra, varón, hembra, varón, hembra, varón, y de pronto él ve que está solo. Dios permite que Adán vea su soledad para entender su necesidad de una ayuda idónea. Versículo 21. Vemos que lo que Dios va a hacer es una obra totalmente de Él, no es algo que Adán tiene que esforzarse. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y la imagen es como en una boda el padre trae la novia al esposo. Dios le trae a Eva, le trae a su esposa, a él. Preciosa imagen. Alguien dijo que el hombre fue formado de la tierra para la tierra y la mujer del hombre para el hombre. ¿Qué significa esto? Que nuestra tendencia general, no siempre, como hombres es encontrar nuestra satisfacción en el trabajo. La tendencia natural, por diseño, de la mujer es encontrar satisfacción en las relaciones. Por supuesto que el hombre encuentra satisfacción en las relaciones y la mujer también en el trabajo, pero hay un diseño particular del hombre que es distinto al diseño particular de la mujer. Dios nos hizo distintos. En el versículo 23, el hombre dijo,
Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Es la primera poesía que aparece en la Biblia. Él está asombrado, está maravillado de la creación de Dios. Dios había creado una ayuda idónea. Es interesante que los textos antiguos del Oriente no tienen textos fuera de la Biblia que tratan de dar su relato del origen de la humanidad, no tienen ningún relato de la creación de la mujer. Y sabemos que la cultura oriental, mayormente, históricamente, siempre ha sido machista. Pero Moisés dedica 6 versículos para describir la formación de la mujer, comparado con un versículo que describe la formación del hombre. Esto muestra, dijo alguien, la preocupación que Dios tiene por la mujer. Alguien dijo, la mujer fue hecho del costado de Adán, no de su cabeza. Esto lo dijo Matthew Henry, para que él gobierne de una manera abusiva, no de sus pies para que sea pisoteada, pero de su costado para ser un igual con él, bajo su brazo para ser protegido y cerca del corazón para ser amada. Que la mujer haya sido tomada del hombre en la creación no implica inferioridad al hombre, porque si ustedes piensan, el hombre fue tomado de la tierra y el hombre, eso no significa que que la tierra sea inferior al hombre. Entonces tenemos un bello relato de qué manera Dios creó a la mujer, que se distingue de todo lo que existía en ese momento, donde hay un aprecio profundo que Dios valora a la mujer. En el versículo 24 tenemos la descripción del propósito de Dios en poblar la tierra. De qué manera Dios iba a poblar la tierra, a través de la familia como Dios la había establecido. Versículo 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios, de la familia. Un hombre dejando su familia, dejando sus padres, para entonces unirse físicamente, emocionalmente, espiritualmente a su mujer y ser una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Cuando entendemos que este es el diseño, entendemos cómo Dios había creado la tierra para que Él tenga muchos creados a su imagen a través de la multiplicación. Y esto ocurre cuando un hombre y una mujer se unen y dan a luz hijos, y esos hijos después eventualmente salen de la casa y se unen a su esposa. El ser humano, por supuesto, que ha distorsionado en distintas maneras el diseño que Dios tiene para la familia. La sexualidad Dios la ha diseñado para que sea disfrutada por un hombre y por una mujer en el contexto del matrimonio, en el contexto del pacto, en el contexto de la promesa delante de Dios, y no fuera de eso. Fíjense que el pasaje termina diciendo, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez era física, era real, pero también apuntaba hacia la inocencia que ellos tenían. Tenían cuerpos perfectos, tenían un estado perfecto, no había pecado en ellos, jamás se faltaban el respeto, jamás había una falta de sumisión, jamás un liderazgo abusivo. Era un matrimonio perfecto, porque el pecado no existía todavía. Y lo que vemos es que el matrimonio fue creado para mostrar la imagen de Dios. Génesis 1 nos dice, varón y hembra los creó. Cuando Dios describe cómo crea al ser humano en capítulo 1, dice nosotros, plural, Dios trino, creando a la humanidad,
varón y hembra los creó. Entonces, uno de los propósitos del matrimonio es mostrar la imagen de Dios, pero esa imagen no se muestra solo con el hombre, se muestra con el hombre y la mujer, de que hay diversidad en la biología, en la manera que las mujeres piensan, cómo expresan sus emociones y cómo lo hace el hombre. Y solo cuando el matrimonio está unido muestra plenamente la imagen de Dios. Entonces, el primer propósito del matrimonio es creado para mostrar la imagen de Dios. Segundo, Dios creó el matrimonio para el deleite y la compañía mutua. Dios creó el matrimonio para el deleite y la compañía mutua. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, cuando Moisés dice esto, no está diciendo que cada situación, cada persona debe casarse. Porque Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que hay ventajas de la persona que no se casa, sino que el punto es que en regla general el propósito de la humanidad es que haya matrimonios y que esos matrimonios sean entre hombre y mujer y que se multipliquen y tengan hijos y que representen a Dios en la tierra. Y que Dios nos ha dado el matrimonio para que nosotros experimentemos deleite, experimentemos compañía. El tercer propósito que vemos de por qué existe el matrimonio, por qué existe la familia, es porque Dios a través del matrimonio crea nuevas personas. A través del matrimonio crea nuevas personas para crear el núcleo de la familia, de que los hijos pueden ver modelado imperfectamente, pero pueden modelado cuando un padre y una madre está bajo el gobierno de Dios, lo que significa quién es Dios, que Dios está representado en ese matrimonio. Y cuarto, el matrimonio fue creado para mostrar el Evangelio, Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo nos dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y habla que las esposas deben sujetarse a sus esposos, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y dice que el matrimonio en realidad apunta a algo mayor. El matrimonio nunca fue un fin en sí mismo. Hablamos con mi esposa de un pasaje donde habla de que los que están casados deberían vivir como que no están casados. Y el texto no está diciendo que los esposos sean irresponsables o que las esposas sean irresponsables, sino que está apuntando a que la era de este tiempo es corta, el tiempo es breve, a la luz de la eternidad, y tenemos que vivir a la luz de eso. No vivimos para el matrimonio como un fin, no vivimos meramente para tener una familia feliz, sino que esa familia tiene que apuntar a algo mayor. Vivimos para la gloria de Dios. Y ese es el punto de lo que queremos rescatar de todo este pasaje, es que nosotros fuimos creados por Dios. Necesitamos recordar eso tan básico. Fuimos creados por Dios, y como fuimos creados por Dios, necesitamos recordar que nuestro propósito está conectado con eso. Nuestro propósito está conectado con la realidad de que fuimos creados por Dios y que el matrimonio existe para mostrar el Evangelio. Por supuesto, como vamos a ver en el capítulo 3, la caída hizo el desastre que vemos. Los matrimonios no son perfectos. Los mejores matrimonios tienen luchas y dolores. Pero aún ahí es donde se va a mostrar el Evangelio. Se va a mostrar la gracia de Dios dependiendo del Evangelio, dependiendo de Dios para ese matrimonio. En un matrimonio que está siendo formado por Cristo, por el Evangelio, un hijo debería poder responder a la pregunta, ¿cómo es que Cristo ama a la iglesia? Eso es fácil. La manera que mi papá ama a mi mamá. ¿Y cómo la iglesia debería responder a Cristo? Eso es fácil. La manera que mi mamá responde a mi papá. Ese es el diseño de cómo Dios ha creado la familia. Yo sé que estamos acá y que seguramente muchos venimos de familias muy imperfectas, y hay esperanza en el hecho de que lo que vamos a ver en el capítulo 3, la caída que destroza todas las relaciones, en medio de esa caída también hay una esperanza futura, el protoevangelio de lo que Cristo haría un día al aplastar la serpiente. Y a pesar de que nosotros podríamos haber visto modelos imperfectos, quizás estamos en una familia difícil, nosotros tenemos la esperanza del Evangelio, que nuestra vida es más que el matrimonio, nuestra vida es más que nuestra familia, nuestra vida tiene que ver con cómo glorificamos a Dios
en el rol que nos ha puesto, como esposos, como esposas, como hijos, de tal manera que reflejamos la imagen de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos habla de la creación del hombre, la creación de la mujer, la creación de la familia. Señor, sabemos que estamos lejos del diseño original y como vamos a aprender más adelante, nosotros estamos con un gran problema que es nuestro pecado, que nos separa de ti, Señor. El Dios perfecto, el Dios bueno, el Dios poderoso nos ha creado para disfrutar la relación contigo, disfrutar la relación del matrimonio, pero nuestro pecado ha dañado todo eso. Gracias, Señor, de que no termina ahí la historia, de que vos enviaste a tu Hijo Jesucristo, que a través de nuestra fe, nuestra confianza en Él, podemos ser perdonados de todos nuestros pecados, a través de reconocer que nosotros hemos pecado, de que estamos separados de ti, pero que vos, que sos perfecto y que sos santo y que sos justo y que deberías echarnos fuera de tu presencia, nos invitás, así como estamos, en la condición que estamos, a venir a ti y recibir por gracia el Evangelio, recibir por gracia vida abundante, vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo y reconocemos que Él murió en nuestro lugar y resucitó entre los muertos. Señor, que eso sea nuestra experiencia hoy. Y si ya somos tus hijos, Señor, que podamos gozarnos en ese mensaje y que eso sea la fortaleza de nuestra familia, que sea la fortaleza en los roles en que nos toca ocupar para que te glorifiquemos a ti, Señor, como aquellos que hemos sido creados a tu imagen y recreados a la imagen de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.